Seguimos con el DOM y con el mismo tema de creación de nodos individuales, nodos de tipo elemento. El programa dice ingresar el nombre de un usuario, clave e email. Al presionar un botón, agregar una fila a una tabla HTML con los datos ingresados. Bueno, aparece un concepto nuevo que nosotros, como no hemos visto HTML, tenemos que presentarlo. Hemos dicho que a medida que aparezcan conceptos HTML, los vamos a ir presentando para ver cómo funcionan rápidamente. El concepto básico de una tabla HTML. Una tabla HTML es un elemento que se utiliza para mostrar información en forma de filas y columnas. Algunos elementos básicos de una tabla HTML son los siguientes. La etiqueta de la tabla. La etiqueta de la tabla es table, o sea, es el contenedor principal de la tabla. Encabezado de la tabla. El encabezado de la tabla se define con la etiqueta tgeat. Ahí está, tgeat. Y se cierra con barra tgeat. Se utiliza para incluir una o más filas de encabezado en la parte superior de la tabla. Filas de la tabla. Las filas de la tabla se definen con la etiqueta tr y se utilizan para agregar las celdas en una fila. El encabezado de columna se define con la etiqueta tgeat y se utiliza para mostrar los encabezados de las columnas de una tabla. Bueno, ahí está tablas, barra table y todo lo que es la barra de títulos. O sea, si yo lo ejecuto tendría nombre, mail, clave, ¿sí? Y esto es lo que es los títulos de la tabla. El cuerpo de la tabla se define con la etiqueta tbody. Si la cabecera es tgeat, cabecera t de tabla body. Se utiliza para incluir una o más filas de datos en la tabla. ¿Sí? Cuando ejecute esto, en el navegador voy a tener acá la tabla, los títulos, todo lo que hay en el tabla geat, y en el tbody, que hay 3 filas, con los datos. Las celdas de la tabla se definen con la etiqueta td, tabla data, y se utilizan para mostrar los datos en una tabla. ¿Sí? Veamos, vamos a hacer esto para verlo funcionando. Creamos el programa 266. Copio la estructura de la tabla en el body de nuestra página. Bueno, table, como decimos, tabla head, la cabecera, tabla body, el cuerpo de la tabla row, cada una de las filas, y td o tabla data, cada una de las celdas. Eso es lo que vamos a necesitar. Si lo vemos funcionando, debería mostrar, ahí está la tabla. Sin bordes, nada especial, porque es la estructura. En HTML no define colores, líneas, nada más define la estructura de la tabla. Entonces, si queremos, bueno, algunos datos más que tener en cuenta, dice, estos son algunos de los conceptos básicos de una tabla HTML que como programador debemos saber perfectamente. ¿Por qué debemos saber? Porque es la forma que nosotros tenemos que representar en pantalla los datos de nuestros algoritmos. De alguna forma tenemos que mostrarlos. En muchas situaciones los vamos a mostrar en forma tabular y necesitamos en HTML conocer estos elementos HTML. Tengamos bien en cuenta, es decir, debemos recordar los nuevos elementos, estos 6: table, table head, tabla body, tr, que es tabla row, th, tabla header cell, y td, tabla data cell. Estos 6 elementos HTML son fundamentales. Para mejorar la apariencia de la tabla podemos crear los siguientes estilos. Vamos a crear estos estilos y normalmente ya lo estamos haciendo. Creamos un archivo CSS, programa 266, programa 266.css, y paso a disponer los estilos. Bueno, vamos a copiar y pegar. Bueno, ahí definí los estilos, y para que se apliquen acá, ten en cuenta que hasta este momento no se va a aplicar ningún estilo a la tabla hasta que no incluya mediante la etiqueta link y diga programa 266.css. Y en este momento la tabla va a cambiar su piel. Fíjense, es un cambio rotundo cuando disponemos, en nuestro caso, ¿qué cosas hemos agregado? Hemos agregado que la tabla con la propiedad a la etiqueta table le hemos agregado
border collapse, que puede tener dos valores, o colapse o sepárate. Colapse o sepárate. Fíjense si yo agrego acá en la hoja de estilo el otro valor posible, sepárate. Lo único que hace, fíjense que aparecen separadas una celda de otra. Ahí está indicado. Se utiliza para especificar si los bordes de las celdas de una tabla deben ser fusionados en una sola línea o no. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que sean fusionados en una sola línea, dejamos colapse, que es el más utilizado para ver que aparezcan una sola línea entre celda y celda. ¿Qué otras cosas? Bueno, el ancho que ocupe el 100%, en este caso de la página. Los atributos tabla head y tabla data son espacios de, bueno, acá lo podemos ver y controlar en la página. Padding 12 píxeles es el espacio entre el contenido y los bordes. Take align a left, podríamos poner center o right para que aparezcan los contenidos centrados. El tabla head, hemos dicho acá la cabecera, la hemos hecho de color verde, podemos indicar cualquier color. ¿Sí? Cambiamos color cabecera, el color de la letra que es blanco y el font weight indica que sea rellenita, digamos, la letra para la cabecera. Bueno, esto es simplemente para que quede un poco estéticamente mejor. Lo que me importa en este momento, quede claro, las etiquetas que necesitamos, porque nuestro problema, no hemos programado nada acá y sí vamos a hacer nuestro problema que dice ingresar el nombre de un usuario, clave email, al presionar un botón, agregar una fila a una tabla HTML con los datos. O sea, no lo quiero en forma estática estos datos, sino lo vamos a hacer en forma dinámica. Y vamos a pasar justamente a hacer nuestro problema. Vamos a borrar todo esto y vamos a escribir nuestro problema. El problema dice ingresar el nombre de usuario, clave y email. Vamos a hacer un pequeño formulario donde vamos a pedir ingrese el nombre, utilizaremos un input type text, id, nombre, tenemos que cargar el email, en un input de tipo email, si ya lo vimos el otro día, email es el ID y finalmente la clave ingrese clave, un input de tipo password. Con ID le vamos a llamar clave. Y vamos a necesitar para un botón de confirmar. ID confirmar y el value que se muestre en el botón, un texto que diga confirmar. Vamos a crear la tabla head, esto sí va a ser fija, tabla rows, tabla head, donde vamos a mostrar nombre en la primera columna, tabla head, email, finalmente tabla head, esto va a ser fijo, la clave. Y en el tbody, en la cabecera ya de datos, el cuerpo de la tabla, vamos a definir un ID para poder obtener esta referencia. Usuarios, acá es donde vamos a cargar. En este momento, tengo en cuenta, nada más va a aparecer la cabecera de la tabla. Ahora tenemos que hacer la lógica. ¿Sí? Vamos a hacer la lógica para cargar los datos en la tabla. Entonces vamos al script. Vamos a obtener la referencia para donde se carga el nombre. Entre document, query selector. Obtenemos la referencia del ID de nombre, email, vamos a poner bien la palabra clave cons, vamos a obtener la referencia de la clave
Vamos a tener referencia de este elemento HTML, el tabla body, porque en esta tabla body es donde vamos a ir agregando las celdas. Usuarios, con el document query selector, se llama usuarios, por el ID o tema de referencia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando se presione el botón? Entonces vamos a disponer primero obtener la referencia del botón confirmar y add event listener, enlazar para el evento clic del botón nuestra arrow function, donde en nuestra arrow function vamos a crear una fila. Nuestra fila la vamos a crear justamente con todo. Hemos llegado para el create element. ¿Qué tipo de elemento vamos a crear? Dijimos un tabla rows. Vamos a agregar una fila a la tabla. Con esto creamos una fila. Y a inner HTML vamos a agregarle 3 etiquetas. 3 celdas. Tabla data, barra tabla data, y ahí ya paso a cargar los datos. Voy a copiar y pegar 3 veces esto. Y que se va a guardar en cada celda. Y por sustitución, ahí vamos a disponer nombre.elvalue. Esta, ¿de dónde lo extraemos? Acá es del primer input. El segundo tabla data es el email. Email. Y el último es la clave. El último tabla data. ¿Sí? Si bien hemos creado acá un solo elemento HTML, ahora esto va a crear 3 elementos HTML y van a depender del tabla rows. Todavía no está en el DOM. ¿Cómo lo añadimos al final? Usuarios. Esto es lo fundamental. Es lo que estamos viendo. El append y le agrego la fila. A ver, o sea, esta es la parte fundamental. Yo obtuve la referencia del tabla body. Y acá adentro añado append un elemento fila. Yo puse fila, si queremos ahí le podríamos llamar tabla rows, el nombre que uno quiera le da a la constante. Se está creando un tabla row, pero no es obligatorio que se llama tabla row, tr. El elemento tipo tr, ahí sí es fundamental poner. Bueno, si probamos, ingrese el nombre diego@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5 y se cargaron los datos. La clave no se ha cargado porque he puesto email, nombre, email y el value. Ahí es clave.value. Clave.value. Diego@gmail.com. La clave en 2, 3, 4, 5 y ahí tenemos la clave. Podríamos acá borrar y hacer todo lo extra, pero estamos viendo que cada vez que ingrese clave y fíjense que se van a ir agregando elementos. Se pueden cargar los mismos y es muy eficiente esto por el hecho de que se está creando un elemento de tipo tabla rows y acá le cargamos las 3 celdas o los 3 elementos de tipo tabla date y añadimos a las filas, al tabla body. Acá se van a ir agregando filas, tabla rows se van a ir agregando y no se van a ir borrando las anteriores. No importa cuántos haya, va a ser muy eficiente cómo va a ir creciendo nuestra cantidad de filas que tiene la tabla. Bueno, con esto hemos hecho dos cosas. Por un lado, ver el concepto de HTML, de lo que es una tabla HTML, y hemos visto cómo dinámicamente podemos ir agregando en forma eficiente filas a esa tabla, con datos que estamos sacando de los elementos de tipo inputs. Bueno, cualquier duda en los comentarios y no queda más que practicar hacerlo desde cero al ejercicio. Gracias.